decía, la idea es que podamos ver una mirada de abordaje de los consumos problemáticos desde el paradigma de los derechos humanos. Y cuando hablamos del paradigma de los derechos humanos, en realidad lo que estamos haciendo, además de definirlo y de que podamos comprender qué significa, podamos entender con qué lo estamos contraponiendo, ¿bien? Si hay un paradigma de los derechos humanos, quiere decir que hay otro que no es respetuoso de los derechos humanos, y es lo que conocemos como el paradigma del prohibicionismo, del cual ustedes ya deben haber escuchado hablar, y es aquella mirada sobre los consumos problemáticos en distintas esferas, para mirar la asistencia, para mirar la prevención, para definir políticas públicas, para establecer legislaciones, que supone que prohibir el uso de determinadas sustancias es una manera de controlar ese uso y de controlar ese consumo y de disuadir a las personas de que consuman determinadas sustancias por el mero hecho de declararlas de uso ilegal. ¿Bien? Ese paradigma, si bien atraviesa en nuestro país y en el mundo, como les decía, muchas políticas públicas, mucho discurso en los medios, mucha parte de la legislación, afortunadamente está en crisis porque está demostrado que la famosa guerra contra las drogas en realidad ha venido a traer muchos más problemas de aquellos que intentaba solucionar. Pero básicamente a mí me importa que ustedes sepan que el prohibicionismo ha sido una forma, es una forma de control social sobre determinados grupos, ¿bien? Y que más que establecer una estrategia de asistencia o de prevención de consumos problemáticos sobre determinadas sustancias, se ha transformado en un mecanismo de control en distintas esferas sobre determinados grupos. Cuando digo grupos me refiero, por ejemplo, a los negros en Estados Unidos, la comunidad latina en Estados Unidos. Me refiero a políticas de control de países desarrollados sobre países subdesarrollados en los cuales las potencias se dan el lujo de intervenir. Bueno, siempre vuelvo a Estados Unidos, lamentablemente, que es como el padre de la que conocemos como la guerra contra las drogas. Lucas, ¿puedo compartir yo? Bien. Denme un segundito. A ver. ¿Ahí se ve? No todavía. ¿Vos ya lo tenés abierto, Caro? Sí. Me Poné figura que deja de compartir pantalla y volver a compartirla. Quizá te ha tomado otra ventana. Ok. ¿Ahí? Te dije. Bien. Epa. Y ya no. No, algo hice mal, les pido disculpas. Ya descubrí que hice mal, ahora debería poder solucionarlo.
Voy de nuevo. ¿Ahí se comparte o no? Sí. ¿Sí? Bien. Como yo les decía, nosotros vamos a analizar y contraponer dos paradigmas que son dos formas de mirar la problemática de drogas, los consumos problemáticos, sus planes de salud, su regulación legal, que es lo que llamamos un paradigma. Cuando hablamos de paradigma, hablamos de cosmovisión, ¿bien? Lo usamos para pensar, para englobar, digamos, aquellas experiencias, creencias, vivencias y valores que repercuten y condicionan el modo en que una persona ve la realidad y actúa en función de ello. En nuestro caso, como estamos hablando de un problema social y global, en realidad no solamente estaríamos hablando de cómo ve una persona, sino también cómo ve el Estado esa problemática, cómo ven los servicios de salud esa problemática, cómo la ve el sistema educativo, cómo la ve el Estado en su conjunto. Entonces, vamos a tener dos paradigmas que vamos a analizar hoy. Uno es, como ya expliqué, el paradigma prohibicionista, que repito, es aquel que entiende que prohibir el uso de determinadas sustancias es un factor de disuasor. Ahora, yo les había dicho que en realidad el paradigma prohibicionista tiene un trasfondo de ser un mecanismo de control social sobre los países menos desarrollados o sobre determinados grupos de personas. Esto quiere decir que el paradigma prohibicionista lo que tiene además es una declaración de finalidades, ¿bien? Es decir, prohibimos el uso de determinadas sustancias para conseguir el fin de persuadir a las personas de que usen esa sustancia, pero en realidad lo que tienen son ultrafinalidades o finalidades ocultas, ¿bien? Ahora me doy cuenta que no veo si levantan la mano porque no los veo todos, así que el que quiera hacer una pregunta, prenda el micrófono y pegue un grito sin ningún problema. Bien. Ahora, ese paradigma prohibicionista, que lo vamos a analizar siguiendo a Mariano Fusero, que es un abogado argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además es un defensor de los derechos de los usuarios de drogas, y él analiza las distintas manifestaciones que el paradigma prohibicionista, al que él llama paradigmas tóxicos, tiene. Digamos, no tiene una expresión única, ¿sí? Esos paradigmas tóxicos son, los vamos a abordar ahora, el paradigma racista xenófobo, el paradigma misógino, los paradigmas ideológicos, el paradigma aporofóbico delincuencial y el paradigma de la salud. Bien. Ahí está. ¿Qué dice el paradigma racista xenófobo? Yo sé que hay una mejor manera de hacer esto. Ahí estoy. El paradigma racista xenófobo nos dice que nos habla de la decisión histórica sobre la calidad de las sustancias a reprimir, es decir, la calidad de aquellas sustancias que vamos a declarar como prohibidas, no ha tenido un criterio científico que la avale, sino que más bien ha sido tomada en base a la represión pretendida sobre los sujetos que solían hacer uso de esa sustancia en un momento histórico determinado. ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo más simple, quiere decir que cuando se decide, en general la historia demuestra, cuando se decide prohibir una determinada sustancia, no se lo hace pensando con un criterio científico sobre el poder de daño, por ejemplo, que la sustancia podía tener, sino que en realidad se hace como una manera de atacar y reprimir a los grupos que solían hacer uso de esa sustancia. Ese caso, los dos casos más conocidos y palpables de eso, tienen que ver con la cocaína para criminalizar a los afrodescendientes en Estados Unidos y la marihuana para perseguir a la comunidad mexicana o a la comunidad latina. ¿Bien?
Para muestra de esto, yo les traigo acá un gráfico. Ustedes van a ver en el gráfico de arriba, tenemos la tasa de uso de marihuana por etnia, el uso de marihuana en los últimos 12 meses entre los años 2001 y 2010. ¿Bien? Las barras rosas son la población blanca y las barras negras son la población negra. El consumo, el uso, digamos, es relativamente parejo. En el de abajo van a ver que ya estamos frente al uso de marihuana en personas de entre 18 y 25 años, ¿bien? Y como verán, el uso de la población blanca es mayor que el uso de la población negra, ¿sí? Ahora, en el cuadro de arriba ustedes van a ver la tasa de arresto por posesión de marihuana por etnia, ¿sí? Notoriamente diferente, las columnas negras son las personas afrodescendientes en Estados Unidos que han sido arrestadas por posesión de marihuana y las rosas, las personas de población blanca. Entonces, esta es una muestra de cómo, en realidad, la prohibición o la persecución sobre el uso o la tenencia de una sustancia se usa para perseguir, en realidad, y controlar a determinados grupos sociales. Bien. Otro de los paradigmas tóxicos tiene que ver con lo que conocemos como el paradigma misógino, que tiene que ver con la predilección del sistema penal para encarcelar mujeres de los sectores más vulnerados. En América Latina, que es la región más pobre del planeta, se produce un fenómeno que se llama la feminización de la pobreza. La mayoría de los hogares pobres de América Latina son hogares monoparentales a cargo de mujeres. Esta situación de vulnerabilidad de las mujeres, que muchas veces tienen a su cargo dos generaciones, es decir, a sus ascendentes y a sus descendentes, las ponen en una situación de vulnerabilidad donde entrar al negocio del tráfico, del microtráfico, termina siendo una salida económica. Esto lo demuestra el perfil de las mujeres que en su mayoría están detenidas en América Latina por delitos de drogas. La mayoría de ellas son madres solteras que entran al negocio de las drogas para poder dar de comer a sus hijos. ¿Bien? Esta vulnerabilidad por razones de género frente a la legislación de drogas que penaliza las conductas menores como el microtráfico o la tenencia, ha hecho que los movimientos de jueces, fiscales y asociaciones que trabajan por la legalización o por la despenalización de algunas sustancias propongan o exijan que las mujeres que se encuentran en los eslabones más débiles de la cadena de tráfico sean tratadas, las que llamamos mulas, por ejemplo, sean tratadas bajo el amparo de la ley de trata, es decir, como víctimas de un delito y no como partícipes de un delito. Bien. El otro paradigma que es importante que nosotros conozcamos es el que llamamos el paradigma ideológico, donde en el proceso de construcción de estereotipos y distorsiones funcionales a la imagen del usuario que el prohibicionismo ha fomentado, podemos encontrar aquella imagen que fue útil para la estigmatización de los jóvenes por la década de los 60 y los 70, cuando en casi toda América Latina había dictaduras cívico-militares, la famosa doctrina de la seguridad nacional, que seguramente ustedes han oído hablar, abonaba, exacerbaba esta figura del joven contestatario, consumidor de sustancias, perteneciente a la llamada subversión o guerrilla, para justificar su persecución. En realidad lo que hacían era perseguir a personas que pensaban distintos al régimen, digamos. Eso tanto en Argentina como en América Latina, donde existen aproximadamente 200.000 personas víctimas de delitos de lesa humanidad, entre los que encontramos violaciones, desaparición forzosa de personas, tortura, apropiación de
de niños, etc. De hecho, si ustedes miran algunas regulaciones que hay en la región sobre drogas, son casi todas de la misma época que la dictadura, lo que muestra la funcionalidad, digamos, de este matrimonio entre la doctrina de la seguridad nacional y la persecución penal a los usuarios de sustancias. El paradigma aporofóbico delincuencial es, en mi opinión, uno de las expresiones del prohibicionismo que más instaladas están. Aporofóbico quiere decir fobia a los pobres, a las personas pobres o a la pobreza, la nueva representación de ese joven es el joven marginal que reside en varios periféricos de las grandes ciudades y se desarrolla alrededor de ese sujeto que se haya inmerso en condiciones sociales donde el consumo de drogas y las actividades delictivas forman parte de un contexto normalizado, que se propician mutuamente, es decir, si consume drogas delinque, si delinque consume drogas, en contraposición a lo que ocurriría en zonas residenciales de los sectores de ingresos más altos. Entonces, el que trafica drogas sigue siendo considerado un delincuente y, por lo tanto, el que la consume es un peligro social, tiene un estigma de peligrosidad negativa sobre él, con una potencialidad o predeterminación o predisposición a cometer delitos por el solo hecho de consumir determinadas sustancias ilegales. Si ustedes prestan atención a los discursos que se establecen cuando se relatan hechos policiales, cuando se cuenta la comisión de algún delito, es muy común escuchar, siempre y cuando el autor de ese delito sea una persona vulnerable o pobre, cuando no se dice explícitamente, se desliza que probablemente la causa que lo lleva a la comisión de esos delitos tiene que ver con el consumo, y en estos términos lo escuchamos y no son los correctos, esto ya lo habrán aprendido también, de la droga como un ente único, como si la droga fuera única, como si todas las drogas fueran ilegales, y si con el simple hecho de que una droga sea ilegal, la volviera, no solamente con la capacidad de hacer delinquir a alguien, sino además más peligrosa solo por el hecho de ser ilegal. Este prejuicio, este paradigma aporofóbico delincuencial, además de sostener este binomio consumidor de sustancias delincuente, se complementa con la mirada que hay sobre el objeto del consumo y sobre el contexto en el cual determinados consumos se realizan. Yo siempre doy el ejemplo que bajo la mirada de este paradigma que se reproduce, repito, muchísimo en los medios de comunicación, es más peligrosa una persona que está sentada en la vereda de su casa, en un barrio vulnerable, cualquiera de nuestra provincia, fumando un porro, es más peligrosa que un grupo de jóvenes que hace la previa en un barrio privado de una ciudad residencial y después de haber consumido alcohol en exceso, salen manejando. Este paradigma lo que intenta instalar es que ese sujeto solo, tranquilo, sin moverse de su casa, es más peligroso que una persona bajo los efectos del alcohol al volante. Y es importante que sepamos que la sustancia criminógena por excelencia, es decir, la sustancia que más aparece en la comisión de delito, es justamente el alcohol. Y la segunda es el alcohol asociado con determinados medicamentos que se adquieren legalmente en farmacias. ¿Bien? Acá hay una encuesta que cuantifica un poco esto que estábamos hablando de la mirada que hay, de la percepción respecto a la afirmación que la mayoría de los adictos, drogadictos, consumidores son delincuentes. La gente está total o parcialmente de acuerdo con eso. Y después, entre el último de los paradigmas
tóxicos que tenemos, encontramos el paradigma de la salud. Ustedes se preguntarán por qué el paradigma de la salud, si se preocupa por la salud, está entre los paradigmas tóxicos. El paradigma de la salud viene a ser como un intento de mejora del resto de los paradigmas tóxicos o un intento de humanización dentro del prohibicionismo, donde las personas, en lugar de ser consideradas delincuentes, vira la categoría a la categoría de enfermo. ¿Bien? Ahora, el problema es que la selectividad penal sigue funcionando, entonces el pobre nunca es enfermo, el pobre siempre es delincuente, por ponerlo en términos sencillos, y quienes son ayudados por el sistema para no pasar por la mancha de un proceso judicial son considerados enfermos. Ustedes creo que ya han visto, me imagino a esta altura, modelos preventivos. ¿Ya han visto? ¿Sí? ¿No? ¿No hay nadie ahí? Bueno, imagino que ya han visto. Se han comentado los diferentes modelos en diferentes módulos. Bien. Pero no se lo ha tomado como los modelos preventivos como un tema específico. Pero Perfecto. Sí está en la bibliografía. Pero me imagino que han oído hablar de lo que llamamos el discurso hegemónico en esta asociación entre modelo ético-jurídico y modelo médico-sanitario. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, el paradigma de la salud viene a celebrar ese matrimonio también. Y dijimos que en contraposición al prohibicionismo teníamos el paradigma de los derechos humanos. ¿Qué es lo que dice el paradigma de los derechos humanos? Que el consumo de sustancias, así como la elección del modo de dirigir nuestras vidas, determinar el ámbito de lo privado y actuar en base al principio de autodeterminación en plena libertad, no es más ni menos que el ejercicio de nuestros derechos humanos más elementales. Dicho de manera más sencilla, lo que reconoce el paradigma de los derechos humanos es que el consumo de sustancias es un derecho de las personas, una acción privada que las personas pueden llevar adelante mientras no perjudiquen la vida o los bienes de terceros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Estado los tiene que desamparar? ¿Que las políticas públicas no tienen que pensar en las personas que tienen consumos problemáticos? No, de ninguna manera. El Estado tiene que ocuparse de ellos, tiene que garantizar el acceso a la salud, tiene que establecer planes de prevención de los consumos problemáticos. Lo que dice básicamente el paradigma de los derechos humanos como primera premisa es que una persona no puede ser encarcelada por consumir una sustancia ilegal. ¿Bien? Que en todo caso, si el Estado se va a ocupar de una persona que consume una sustancia ilegal, se tiene que ocupar a través de otro sistema que es el sistema de salud. Y que se tiene que ocupar de esa persona en tanto y en cuanto esa persona comprenda, acepte y viva su consumo como problemático. Existen infinidad de consumos de sustancias legales o ilegales o comportamentales que no son problemáticos. ¿Bien? Entonces, si el consumo no es problemático, el Estado no tiene nada que decir de eso. Absolutamente nada, aunque el objeto de consumo sea una sustancia ilegal. Bien. ¿Cuál es la legislación que mejor ha tomado el paradigma de los derechos humanos? La Ley Nacional de Salud Mental. La Ley Nacional de Salud Mental incluye a las adicciones entre uno de los padecimientos de salud mental. ¿Bien? Este nuevo paradigma de los derechos humanos es tomado por nuestra Constitución a partir de la reforma de 1994. ¿Por qué es importante la reforma de 1994? Algunos, bueno, no sé qué edad tienen, pero quizás algunos recuerden que en el año 94 se reformó la Constitución,
luego de lo que se conoce como el Pacto de Olivos entre el expresidente Alfonsín y el entonces presidente Carlos Menem. Lamentablemente, o sea, a partir de la reforma constitucional de 1994, Argentina contó y cuenta, porque es la constitución que está vigente, con una de las constituciones más avanzadas y modernas de América Latina. ¿Bien? Pero bueno, las cuestiones políticas en su momento hicieron que el foco en realidad estuviera puesto en este famoso acuerdo entre Alfonsín y Menem, que quedó en la historia como el que habilitó la reelección de una presidencia muy criticada como la de Carlos Menem. En realidad eso es falso, digamos, porque en el contexto de ese momento el Partido Justicialista, el peronismo, tenía los votos suficientes como para llegar a la Convención Constituyente y lo mismo imponerse para que exista la reelección del presidente. Hasta ese momento no existía y el mandato duraba 6 años. Lo que hizo muy inteligentemente en ese momento Alfonsín fue pautar, ya que lo mismo iba a salir la reelección, sobre qué temas había que reformar la Constitución y que solamente se podían reformar esos, digamos, y no todo lo que el peronismo quisiera. Una de las cosas que él propone y es aceptada e incluida en ese llamado Pacto de Olivos fue la inclusión en la Constitución, lo pueden leer si quieren, el artículo 75, inciso 22, de un bloque de tratados internacionales que conocemos como el bloque de los derechos humanos. ¿Qué significa que los incluyeran? Significa que cada uno de esos tratados tienen en nuestro país jerarquía constitucional, es decir, que cada una de las palabras y las disposiciones de esos tratados son parte de nuestra Constitución. Por lo tanto, yo no puedo tener leyes que vayan en contra de esos tratados. A manera de ejemplo, de los más conocidos, la Convención de Eliminación de Formas de Violencia contra la Mujer, la Convención de Derechos del Niño, el Pacto de los Derechos Económicos Sociales, el Pacto de San José de Costa Rica, que son los instrumentos internacionales que garantizan nuestros derechos más fundamentales. Al ser incluidos en la Constitución, la realidad es que a partir de la reforma de 1994, todos nosotros tenemos más derechos de los que teníamos antes. ¿Sí? Al tener más derechos, eso quiere decir que... Profe, Sí, dígame. una duda. En esta modificación, ¿incluye esto lo de, con la adquisición de estos nuevos derechos, lo de no incluir la pena de muerte también? Exactamente. ¿Es ahí donde va? Exactamente. Ajá. Nosotros, si no me equivoco, es el Pacto de San José de Costa Rica que prohíbe la pena de muerte. Y además hay instrumentos, digamos, la comunidad internacional intenta avanzar hacia la eliminación de la pena de muerte en todos lados, ¿bien? Entonces hay compromisos internacionales asumidos donde en los países donde no existe la pena de muerte no se puede instaurar, ¿bien? Entonces, sí, es a partir de esa. Muchos de esos tratados, Argentina ya estaba adherido, digamos. Cuando uno adhiere, quiere decir que hace de ese tratado ley de su país. ¿Se entiende? Ahora, al tener jerarquía constitucional, lo que quiere decir es que yo no puedo tener ninguna ley que lo contradiga a ese tratado. ¿Bien? Si solamente estoy adherido, es como cualquier otra ley de mi país. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, voy a suponer que sí. ¿Anaí? Sí, profe. Si no entiende, me dice porque no tengo problema en explicar. Entonces, a partir de ahora, a partir de 1994, ¿qué había que hacer? Con una nueva constitución, lamentablemente ha habido mucha demora en hacerlo, había que reformar determinadas leyes porque habían quedado viejas y eran contrarias a ese nuevo estándar de derecho o ese nuevo piso de derechos que las personas empezábamos a tener a partir de la nueva constitución. Por ejemplo, a partir de haber declarado con jerarquía constitucional la Convención de Derechos del Niño, se derogó, se dejó de lado
todo lo que nosotros conocíamos como el viejo sistema de patronato de menores, ¿bien? Para pasar a tener una nueva ley de infancia que reconoce en los niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, ¿sí? Lo mismo ha pasado con la regulación alrededor de la salud mental y, por lo tanto, de las adicciones que están incluidas como un padecimiento de salud mental. ¿De qué otra cosa nos habla la ley? De las internaciones voluntarias e involuntarias. Ya vamos a ver de qué se trata. Básicamente, como regla general, no se puede internar una persona contra su voluntad, tienen que cumplirse determinados requisitos. Esta ley ha tenido impacto en otras instituciones del derecho civil, como es la curatela. La curatela es cuando una persona, por determinadas circunstancias, una persona adulta, o sea, mayor de edad, es declarada incapaz en algún aspecto de su vida y necesita de un curador que lo ayude a llevar adelante determinados actos de su vida civil. Esa ayuda, ese curador, está pensado para protegerlo, porque se supone que esa circunstancia que no le permite llevar adelante determinados actos lo vuelve una persona más vulnerable frente a los terceros que lo podrían perjudicar. ¿Bien? ¿Qué pasaba antes de la reforma de 1994 y qué pasaba antes de la ley de salud mental? Cuando una persona era declarada incapaz y tenía un curador, prácticamente perdía el ejercicio de todos sus derechos. ¿Bien? Todos los actos de la vida civil debía hacerlo acompañado de alguna persona. El paradigma de derechos humanos habla de la autonomía progresiva. Entonces, si una persona es declarada incapaz, esa declaración de incapacidad debe decir expresamente y con detalle qué actos de la vida civil puede hacer solos y para cuáles son los actos que necesita un curador. Otra novedad que trae la ley de salud mental es la creación de lo que llamamos el órgano de revisión. El órgano de revisión es como un consejo formado por distintos ministerios y por distintos profesionales que son los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos de los pacientes que padecen alguna afección de salud mental. Es decir, que las personas que tienen la salud mental afectada, entre esos quienes padecen alguna adicción, se les respeten sus derechos. También ha venido esta ley a cambiar el lugar que la justicia ocupa cuando debe intervenir en el tratamiento de una persona. Antes de la ley mental era muy común que no sé si alguien te hacer una pregunta o solamente tienen... que era muy común antes, que las familias fueran a reclamar o a solicitar a un juez ayuda porque tenían algún familiar con adicciones, y el juez dictaba alguna resolución que decía internese. Entonces las familias creían que con eso tenían la gallina de los huevos de oro y estaban salvados y golpeaban puertas, pero las personas no adhieren a un tratamiento porque un juez ordene que así sea. Lo que viene a hacer la ley de salud mental es poner a la justicia como un auxiliar de los servicios de salud mental y no al revés. ¿Bien? Y otro aspecto importante de la ley de salud mental es que trabaja con la interdisciplinaridad, es decir, la asistencia a las personas con consumos problemáticos o adicciones debe hacerse a partir de un equipo interdisciplinario. Muy bien. Sigamos. ¿Qué otras cosas relevantes dice la ley de salud mental? Que el diagnóstico en salud mental no puede hacerse sobre la base exclusiva de las demandas familiares o laborales. Era muy común que los diagnósticos de salud mental o las declaraciones de incapacidad se usaran para dirimir internas familiares. Entonces un familiar iba y decía que X familiar estaba loco, que necesitaba un curador, entonces esa persona era privada del ejercicio de sus derechos,
con la sola demanda de un familiar. Eso hoy la ley lo prohíbe. También se prohíbe que tener un diagnóstico de salud mental genere una presunción o una sospecha de riesgo de daño o incapacidad. Es decir, que yo tengo un diagnóstico de salud mental sobre mí, no significa que soy por sí, por el solo hecho de tener ese diagnóstico, una persona riesgosa o incapaz de ejercer mis derechos o llevar adelante mi vida. La Ley de Salud Mental garantiza la preservación de los derechos de las personas con padecimiento mental, la atención a través de un equipo interdisciplinario, ya hemos hablado de eso, y establece la preferencia de la atención fuera del ámbito de internación hospitalaria, y la internación es la última opción. Es decir, como regla general, las personas con consumos problemáticos deben ser atendidas de manera ambulatoria, salvo que requieran internación en casos específicos que vamos a ver en cuáles debe ser evaluada. Las internaciones deben interpretarse con carácter restrictivo, es decir, esto que acabamos de decir, la regla general es que las personas no deben ser internadas y que solamente deben ser internadas cuando existan razones terapéuticas debidamente fundadas. Es decir, las personas deben ser internadas por razones de salud mental, pero de salud. Bien, no puede haber otra intención o finalidad buscada con la internación que no sea la recuperación de la salud mental de esa persona. Y que los tratamientos de salud mental deben tender a promover el mantenimiento de los vínculos con el centro de vida, que se llama, de las personas que padecen algún problema. Toda disposición, es decir, toda decisión de un equipo terapéutico que decida la internación debe, dentro de las 48 horas, cumplir los siguientes requisitos: evaluar a esa persona, realizar un diagnóstico interdisciplinario e integral, motivar, es decir, tiene que estar avalada con la firma de un profesional esa internación, buscar los datos de la familia y hacer firmar el consentimiento informado. ¿Bien? Todo eso hay que cumplir desde dentro de las 48 horas que una persona es internada por algún motivo de salud mental, que, repito, incluye el padecimiento por adicciones. Las personas tienen derecho a abandonar voluntariamente el tratamiento de internación cuando éste supere los 60 días. ¿Bien? Lo que debe comunicarse al órgano de revisión, que es quien supervisa que los tratamientos sean hechos bajo el paradigma de los derechos humanos y respetando los derechos de ese paciente. ¿Qué problema tenemos en la provincia de Tucumán? Que si bien nosotros hemos adherido a la Ley de Salud Mental, la misma no ha sido reglamentada a pesar de su sanción en el año 2010, y por lo tanto el órgano de revisión, que es quien controla cómo se aplica la Ley de Salud Mental, en Tucumán no existe. ¿Bien? Dijimos que la internación involuntaria era una medida excepcional y que debe hacerse solamente en caso de riesgo cierto e inminente, que ya vamos a ver de qué se trata. Toda persona que es internada contra su voluntad tiene derecho a un abogado que lo asista, y en esto de que habíamos hablado, de que la justicia pasa a ser un auxiliar del sistema de salud y no al revés, cualquier decisión terapéutica y dentro del tratamiento, como puede ser el alta, la externación o los permisos de salida para alguien que está internado, son responsabilidad del equipo de salud y no de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Lisa y llanamente, que no puede un juez venir a decirle a un equipo de salud que determinado paciente tiene que tener permisos para salir o prohibirle permisos para salir porque él así lo considera oportuno. Quien debe de tomar esas decisiones de salud es el equipo tratante. Cuando tengo que hacer una internación involuntaria, tengo que darle conocimiento al juez de turno y ese juez la tiene que autorizar. Lo que tiene que hacer ese juez, además, es solicitar, es su obligación hacerlo, los informes necesarios a fin de mantener conocimiento de que las condiciones por las cuales una persona está internada contra su voluntad se mantienen, ¿sí? El órgano de revisión, como hemos dicho, es el encargado de proteger los derechos humanos de los pacientes. Se incorpora el artículo 52 ter del Código Civil, un poco ya hemos hablado con el tema de la curatela,
y se sustituye el artículo 482 del Código Civil, que ahora dice que no podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial. ¿Qué quiere decir esto? Quien decide que hay un riesgo cierto o inminente por el cual una persona con padecimiento de salud mental o adicciones debe estar internada contra su voluntad es un equipo interdisciplinario de salud. ¿Bien? Y es un juez el que posteriormente va a aprobar y controlar esa medida. Lo que se hace es poner, y ahora vamos a ver qué dice el decreto reglamentario, eligen la persona y su singularidad, independientemente del tipo de adicción que padezca. No importa para la ley de salud mental si la adicción tiene que ver con sustancias legales, con sustancias ilegales o incluso con una adicción sin sustancia. ¿Bien? Todo consentimiento para un tratamiento vinculado al padecimiento de salud mental debe ser hecho fuera del contexto de internación o cualquier otra forma de restricción de la libertad. ¿Qué pasa con este punto? Entra en colisión directa con la ley de estupefacientes. ¿Bien? Si bien hay parte que la ley de estupefacientes ha sido declarada inconstitucional y hay muchos proyectos para despenalizar alguna sustancia, principalmente la marihuana, que es hacia donde avanzan muchos países, el más cercano que tenemos es Uruguay. Lo que dice es que yo no puedo someter, mejor dicho, yo no puedo conseguir, entre comillas, el consentimiento de una persona para que acepte hacer un tratamiento si ese consentimiento está condicionado a riesgo de perder su libertad o cualquier otro derecho. Hacer el tratamiento vas a ir preso. No, eso no se considera un tratamiento consentido, voluntario, ¿sí? Cuando hablamos de riesgo cierto o inminente, dice que es aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable. Es decir, no puede ser una presunción genérica. Tiene que haber elementos de diagnóstico de salud mental con un equipo terapéutico que pueda determinar que la posibilidad de que esa persona se dañe a sí misma o dañe a los terceros es real y es factible de ocurrir, que no es una presunción, ¿sí? Cuando existen menores o declarados incapaces, estas personas hay que ofrecerle alternativas terapéuticas de manera que puedan comprenderlas, hay que escuchar qué es lo que piensan y hay que dejar constancia de ello en la historia clínica, hay que poner a su disposición el consentimiento informado. Cuando existe algún impedimento para cumplir con estos requisitos, hay que dejar constancia de ello también, y asimismo deberá dejarse constancia de la opinión de los padres o representantes legales según el caso. Bien, para las internaciones de personas menores de edad, el abogado defensor, que está previsto en la ley también, deberá estar preferentemente especializado en temas de niñez y adolescencia. Como ustedes saben, bajo el paraguas del paradigma de los derechos humanos, también existe para los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento del estatus de sujetos de derecho y lo que se conoce como la autonomía progresiva, es decir, que todos los niños, según su edad, van adquiriendo determinada autonomía que les va ampliando el rango de decisiones que pueden tomar. Por lo tanto, cuando hubiera una internación de salud mental, para un menor, ese niño, niña o adolescente, debe recibir información que acorde a su edad le permita comprender qué es lo que está pasando alrededor de él y, dicho lisa y llanamente, no es que los padres van a decidir por el niño debe ser escuchado y debe, para poder ser escuchado, recibir información acorde a su edad y grado de desarrollo y autonomía. Ahora bien, además de lo que pueda decir la ley de salud mental, que ha venido como a hacer una disrupción y establecer la plena vigencia del paradigma de derechos humanos, también tenemos otras legislaciones vigentes que no van acorde al paradigma de derechos humanos, sino que son más próximas al prohibicionismo.
Entonces, algunos organismos internacionales han establecido algunos principios que las políticas públicas en materia de droga deben respetar para que las políticas públicas sean acordes al paradigma de los derechos humanos. Son 5. En primer lugar, que las políticas públicas deben desarrollarse mediante una evaluación estructurada y objetiva de prioridades y de la evidencia. ¿Bien? Es decir, cuando yo regulo el uso de determinadas sustancias o establezco un plan de acción, eso tiene que estar basado en la evidencia y, como ya hemos dicho al principio, dejar de, evidencia científica, por supuesto, dejar de usar las sustancias como mecanismo de control de determinados grupos. El principio 2 es que las políticas públicas deberían centrarse, dice, en reducir las consecuencias dañinas del uso de drogas ilícitas y sus mercados más que en reducir su escala. El prohibicionismo ha instalado un paradigma de éxito sobre lo que debiera ser una política de drogas que se mide en cuántos policías hay, cuánta cantidad de droga está incautado. Entonces están pensando en desmantelar los mercados de drogas ilícitas. Y lo que plantea esto es que en realidad habría que poner la mirada más sobre la demanda y sobre reducir los daños que el consumo produce en las personas. No sé si ya han visto el paradigma de reducción de daños, es decir, las personas ya han decidido consumir una sustancia, lo que tengo que hacer es garantizarle que ese consumo sea lo menos riesgoso posible. Por ejemplo, si las personas usan sustancias ilegales inyectables, por lo menos que no compartan la jeringa, porque eso produce más muerte que el hecho de la sustancia en sí por la gran cantidad de enfermedades que se transmiten. ¿Bien? Y además lo que dice acá es, si ponemos el ojo, digamos, solamente en reducir la escala de los mercados, se producen más muertes y hechos de violencia en la puja de grupos por el territorio, porque cuando alguien es aquí aprendido en este sector y se desbarata una banda, empieza una puja de las que están alrededor por ocupar ese territorio que quedó vacante. Y eso produce más daño que atender a lo mejor a los usuarios de drogas. Las políticas de drogas deberían desplegarse en total conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Lamentablemente, todavía en algunos lugares se avala como forma de tratamiento de las adicciones los castigos físicos. Las políticas de drogas deberían fomentar la integración social de grupos marginados y no centrarse en medidas punitivas. Lo que se dice también es que cuando se sanciona penalmente o se persigue a los usuarios, eso hace que los usuarios de drogas se alejen de los sistemas de salud por temor a la sanción. ¿Bien? Y por último, que las políticas de drogas se deberían desarrollar y aplicar sobre la base de las relaciones abiertas y constructivas con la sociedad civil. En muchos países, y acá es algo que se ve más notoriamente, por ejemplo, en lo que se conoce como el movimiento canábico, hay que incluir en la definición o en el diseño de las políticas públicas a los usuarios de drogas, que son lo que conocen, bueno, la práctica, digamos. En vez de perseguirlos, podrían aportar para diseñar mejores tratamientos, mejores campañas de prevención. ¿Qué se espera para las políticas y programas de salud? Que la clasificación de las sustancias se haga por listas, se haga mediante una jerarquía que esté basada en la evidencia científica. Vamos a ver un cuadro enseguida. Que se garantice el acceso a las sustancias controladas con fines médicos y científicos. Hay muchas sustancias que, como se consideran ilegales, por ejemplo las derivadas de la marihuana o de la morfina, no son administradas correctamente para personas, por ejemplo, con tratamientos oncológicos que padecen mucho dolor y que estas sustancias podrían aliviarlas. Realizar campañas de prevención de consumo de drogas, instalar políticas de reducción de daños y establecer espacios de alojamiento en un sentido terapéutico, no alojamiento físico necesariamente, para el tratamiento de las dependencias de drogas. Cuando hablamos de la clasificación de las sustancias en listas cuya jerarquía esté basada en la evidencia empírica,
es porque la clasificación de las drogas, como responde a un criterio de control social, su peligrosidad no responde a criterios científicos. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, en las líneas rojas, las que se consideran, digamos, en el listado, digamos, no de los círculos, sino de los escalones, van a ver las drogas que se consideran más peligrosas conforme su nivel de daño, y en los círculos van a ver conforme el control que se ejerce sobre ellas. Van a ver que la peligrosidad no siempre coincide. De hecho, tenemos el alcohol en cuarto lugar como la sustancia psicoactiva con mayor poder de daño, y sin embargo no hay control sobre el alcohol porque es legal tomar alcohol. Bien. Tenemos el cannabis de mitad de tabla para abajo en su peligrosidad, y sin embargo es una sustancia prohibida. Bien. Tenemos el tabaco a mitad de tabla. 6 millones de personas mueren en el mundo aproximadamente por enfermedades asociadas al consumo de tabaco, y sin embargo es legal. Bien, los solventes, ¿dónde están? Están en amarillo y son legales. Bien, los anabólicos y asteroides, bien. Bueno, eso es para que veamos que la prohibición, la legalización o legalización de una sustancia no tiene nada que ver con su capacidad de producir daños en la salud, sino que se mueve por intereses para controlar determinados grupos y, por supuesto, intereses económicos alrededor del mundo. Ya son más de 30 años, en el año 86, se dictó el fallo Basterrica, se cumplieron 30 años en el año 2006, y se realizó una campaña muy grande en el país, encabezada por usuarios de drogas, por jueces, por fiscales, por defensores, por abogados independientes, bajo la consigna a 30 años de Basterrica por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos. ¿Qué dice el fallo Basterrica? El fallo Basterrica es del año 86, como les decía, y es el primer fallo desde la vuelta de la democracia sobre la tenencia de estupefacientes para consumo personal, donde dice que es inconstitucional penar a una persona por el hecho de tener un estupefaciente para consumo personal, ya que eso es una acción privada. Y en tanto y en cuanto no tenga trascendencia a los terceros, bueno, el Estado no tiene nada para decir de eso. Es decir, que en el año 86 ya había jueces que pensaban que encarcelar violaba derechos humanos. ¿Qué decía esta campaña? Primero hablaba del fracaso de la guerra contra las drogas, de que tratemos el consumo de drogas como una cuestión de salud. Como verán, no distingue entre drogas legales y ilegales, que los consumidores son las principales víctimas de las políticas represivas, que 30 años después, bueno, conservamos aún un régimen inconstitucional, que esto aleja a los consumidores de los servicios de salud, que la despenalización tiene poca incidencia en la prevalencia del consumo. Esto está demostrado, que despenalizar la tenencia de determinada sustancia no aumenta el consumo, que si bien ha habido avances, como puede ser la ley de salud mental, todavía no alcanza, que tenemos que caminar hacia el equilibrio presupuestario, es decir, dejar de invertir tantos recursos en la oferta de droga o combatir la oferta de drogas para invertir más recursos en las demandas y atender a las personas, que haya mayor control institucional sobre los prestadores de servicios, que se den tratamiento en contextos de encierro, que se aplique la reducción de daños. Están en contra de la desfederalización, es decir, que las provincias pueden investigar las causas de narcotráfico de menor cuantía. Esto que hablábamos al principio, que a las mujeres que conocemos como mulas se le aplique la ley de trata, entendiendo que son víctimas de un delito y no actores de un delito. Que se piense en penas alternativas a la privación de la libertad, que se regule el uso de alguna sustancia, la regulación modulada, sobre todo aquellas que tienen un uso medicinal, y que se garantice el acceso a esas sustancias. Que se proponen avanzar en el debate legislativo, nunca se
bueno, cada tanto hay algunas intenciones, hay muchos proyectos, que se deroguen las medidas que son compulsivas de tratamiento, que se balance el presupuesto, y establecer un sistema efectivo y constante de control institucional de los establecimientos que dan tratamiento y asistencia. Para la justicia penal también hay demandas para que el paradigma de los derechos humanos esté vigente. Primero, descriminalizar a las personas que usan drogas, avanzar hacia mercados regulados. ¿Qué es un mercado regulado? Un mercado regulado es lo que ha hecho Uruguay con la marihuana, por ejemplo. Acá tenemos que pensar en 3 conceptos que son importantes. Bueno, en 2 vamos a hacer, así no nos extendemos tanto. Despenalizar una conducta, es decir, sacarle el carácter de delito, y otro camino es legalizar una conducta, que es decir, que la misma no solamente esté permitida, sino que esté avalada por el Estado. ¿Bien? Disculpen. El mercado regulado de drogas lo que hace es, frente a la legalización, no es que cualquiera pone un kiosco y vende droga como si pusiera una panadería. Establece normas muy estrictas para que el mercado de drogas se establezca, y en general lo que hace es conservar el monopolio de esa venta para el Estado. ¿Bien? Lo que se exige a la justicia penal es también que haya proporcionalidad de las penas para los delitos de droga, que no guardan proporción sobre si uno los vincula con hechos más aberrantes, como puede ser las violaciones o el homicidio, que haya penas alternativas al escarcelamiento, teniendo en cuenta el daño que algunas conductas pueden producir, que se modernicen las leyes de droga, y que las políticas estén centradas en la salud, en las prisiones u otros contextos de encierro. Y por último, para cerrar, les quiero contar que lo que ven ahí es lo que se conoce como la paradoja de la prohibición. Ustedes van a ver en el eje vertical, tenemos todos los perjuicios sociales y de salud que la prohibición trae, y en el eje horizontal van a ver cómo podemos ir desde la prohibición total hasta la promoción comercial, que es la liberalización, es decir, que cualquiera venda drogas como puede vender en un supermercado, digamos, poner un kiosco, una librería, lo que fuera. En ambos extremos, el prohibicionismo o la regulación, la promoción comercial, el grado de daños que se producen es el mismo. Esto es lo que se llama la paradoja de la prohibición, ¿bien? Está intentando evitar algo que en realidad consolida y prácticamente promociona, que es el perjuicio que los usuarios de drogas viven a diario, solo por ser usuarios de drogas. Y que es importante entender para poder desandar el camino de la prohibición, y que uno pueda entender cuál es el discurso que está atrás de eso, que, lo repito, tiene que ver con el control social sobre determinados grupos o determinados estados sobre otros, que la demanda de sustancias opera como una variable independiente, a diferencia de lo que pasa con otros objetos de consumo. No hay demanda de drogas solamente porque hay oferta, ¿bien? Las personas que tienen un consumo problemático, el consumo problemático es un síntoma de otra cosa, ¿bien? Entonces, no solamente la demanda debe ser, a diferencia de otros bienes de consumo, debe ser atacada a partir de o atendida a partir de la oferta. Y para cerrar, me gustaría leerles una frase, bueno, un poco larga quizás, pero que me resulta a mí muy significativa para que nosotros podamos entender cuando nos paramos en defensa de los derechos humanos o en la justificación del prohibicionismo, cuáles son las consecuencias que estamos defendiendo y sosteniendo, digamos, correr el velo de que hay detrás de los discursos que defienden la prohibición y el sostenimiento de los mercados ilegales de sustancias. John Stuart Mill, a pesar de su utilitarismo, él era un utilitarista,
Afirmaba claramente que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos porque eso fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque en opinión de los demás hacerlo sería más acertado o más justo. Estas son buenas razones para discutir, razonar y persuadirle, pero no para obligarle a causarle algún perjuicio si obra de manera diferente. Para justificar esto sería preciso pensar que la conducta de la que se trate de disuadirle producía un perjuicio a algún otro. La única parte de la conducta de cada uno por la que se es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es de derecho absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. Cada uno es el guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidad sale más gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándole a vivir a la manera de los demás. Bueno, por mi parte, nada más. Espero que no haber ido muy rápido, espero que les haya quedado claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo estoy dispuesta. Así que nada, lo que ustedes deseen, les agradezco su atención. Y si tienen alguna duda o comentario, si piensan distinto, también me lo pueden decir. Así que los escucho. Profe, quería presentar dos situaciones, y ya que usted es abogada, para ver cómo abordarlo con esto de la nueva salud, la ley de salud mental. Bien, una, ¿qué se hace en el caso de todas estas familias que realizan la denuncia por los hijos que consumen y tienen actos violentos dentro del hogar, con la misma familia y con ellos mismos? ¿A dónde tienen que dirigirse? Porque es como los casos que presentaron en Tucumán, salieron en videos, fueron muy de público conocimiento. Para que haya intervención, tienen que ir en primer orden a la policía, después a dónde, y segundo, en el caso de que es un menor también y pone resistencia a ir a cualquier dispositivo de atención, ¿cómo se trabaja también en ese sentido? Porque los adolescentes también dicen esto de los actos violentos dentro del hogar contra sus propios familiares por el hecho también de conseguir el mismo dinero o salirse del mismo hogar para el consumo. Bueno, si usted me pregunta a mí, lo que yo intentaría es que si hay una situación de consumo dentro de un ámbito familiar, hay que tratar de acercar a toda esa familia a un servicio de salud, antes que nada. ¿Bien? Recuerden, esto también ya lo habrán visto, que no tiene que ver con cuestiones legales, sino que un familiar que tiene un problema de consumo es un emergente en una dinámica familiar que hay que desandar y ver qué rol juega cada uno de los miembros de esa familia alrededor de ese consumo problemático. ¿Bien? Entonces, lo primero sería intentar acercar a un servicio de salud, ¿sí? Que permita ayudar a modificar esa dinámica familiar. Acercarse a un sistema de salud, a un servicio de salud, no solamente, digamos, no necesariamente exige que la persona, miembro de esa familia que consume, también deba ir. Porque pasa mucho esto que vos decían ahí, de que la persona que consume no quiere ir a ningún consultorio, no quiere ir a hacer ninguna consulta. No importa. Deben ir esos padres, deben buscar ayuda para tener herramientas para desandar esa dinámica que termina en un hecho de violencia, ¿sí? No hay caminos mágicos, no hay caminos mágicos. Eso también hay que saberlo. En el caso de que estuviéramos frente a hechos de violencia que ya tuvieran otra envergadura, si usted me pregunta a mí, y esto es una opinión muy personal, yo siempre recomiendo hacer denuncias judiciales, no policiales. ¿Bien?
con todas las falencias que las instituciones puedan tener, prefiero seguir confiando en un servicio judicial que en el servicio policial, ¿bien? Entonces, depende el delito o depende el hecho violento que se haya ocurrido, debería acercarse a una fiscalía de turno o algo para hacer una denuncia, ¿sí? Pero siendo una dinámica familiar, salvo que, repito, estoy hablando en un caso hipotético que no conozco, salvo que estuviéramos frente a una situación de peligrosidad latente, recomendaría a esos padres que intenten desandar el camino de esa dinámica familiar violenta de la que todos son partes a partir de un sistema de salud. Y si no, sí se puede acudir a la justicia, porque si hay una agresión, independientemente de que exista consumo, yo tengo derecho a denunciar una agresión, digamos. No hay que focalizar en el consumo, sino en la agresión. ¿Me explico? Sí, profe, gracias, muy clara. Gracias a usted. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Hola, hola, profe, ¿cómo está? Muy clara la clase, le quería agradecer, la verdad que aclaró bastante todo. Yo quería preguntarle, o si puede explicar un poquito más de la diferencia de la despenalización y la legalización. Bien. Si se puede detallar un poquito más. Sí puedo. Mira, la ley penal tiene una estructura que se llama del tipo penal. Es decir, para que una conducta sea considerada delito, tiene que estar expresamente incluida en una norma penal. Ese es el sistema que nosotros tenemos en nuestro país, ¿sí? Uh-huh. Se llama el tipo penal cerrado. Es decir, las conductas no se consideran delitos por analogía. Esto se parece a un robo, entonces lo voy a tratar como robo. ¿Es o no es robo en tanto y en cuanto cumpla con la descripción que la ley penal hace de lo que debe ser un robo? ¿Bien? Si la conducta no está incluida en una ley penal, es decir, no está tipificada, no está en el tipo penal, la conducta no puede ser considerada delito. ¿Sí? Uno de los casos más significativos sobre esto tiene que ver con los abusos sexuales. Hace muchos años, con el viejo Código Penal, la violación, ¿sí?, como tal, se definía por el acceso carnal. ¿Bien? Por lo tanto, sí, un montón de situaciones de abuso que existían sobre las personas, sobre las mujeres sobre todo, no eran consideradas delitos porque no encajaban en esa descripción del acceso carnal. Esa figura se cambió y ahora existe la figura del abuso con o sin acceso carnal. Entonces, una mujer que es manoseada también se la considera víctima de abuso. ¿Bien? Perfecto, sí. Y una cosita más, por ejemplo, en esto del fallo que usted cuenta, tiene que estar, para que sea penado por la tenencia de estupefacientes, tiene que estar, digamos, entonces aclarado también, o cómo sería ese fallo. Claro, digamos, esto, lo que yo te estoy diciendo es lo que explica para que nosotros sepamos si las conductas son o no son delitos. Tiene que estar incluida en la norma, ¿bien? No puede ser analogía. Se parece a tal cosa. Bien. Cuando yo despenalizo, quiere decir que tengo hoy una conducta que es considerada delito y la saco del ordenamiento. ¿Bien? Hoy, según la ley 23737, tener estupefaciente para consumo personal es un delito. ¿Bien? Pero la Corte ya ha dicho que penar eso es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo tengo una planta de marihuana en mi casa y me agarra la policía, o un cigarrillo de marihuana en la calle, me agarra la policía, me lleva preso, el juez que me recibe dice, vaya, porque yo a usted no la puedo penar por esto, porque la Corte ya me ha dicho a mí que yo no puedo perseguir a los tenedores de estupefacientes cuando esa sustancia es para consumo personal. ¿Bien? O sea, vaya usted. No está despenalizada porque la ley sigue diciendo que es delito.
Ahora, un fallo del máximo tribunal dice que no nos pueden penar por eso. Si es legal, que no es lo mismo que despenalizar, o sea, despenalizar es que la conducta no sea un delito. Legalizar es reconocer el derecho que vos tenés de llevar adelante una conducta. Si una conducta es legal, quiere decir que el Estado me protege a mí de llevar adelante esa conducta. ¿Qué es legal, por ejemplo? Trabajar. Trabajar es legal, ¿bien? Como es legal, si a mí me echan arbitrariamente, el Estado, la ley me dice, con esta acción te vaya y reclame de que no la corran arbitrariamente del trabajo. ¿Bien? Cuando las conductas son legales, quiere decir que el Estado las protege. Y como las protege, me da a mí un elemento para reclamar si alguien me impide llevar adelante esa conducta. ¿Bien? Tiene más protección y más reconocimiento. Eso quiere decir que esté legalizada. ¿Sí? Aquí están más avanzados, volviendo a la sustancia, los debates sobre la despenalización. Es decir, que las personas, que la figura se elimine del Código Penal como delito. Legalización es lo que ha hecho Uruguay. Es legal fumar marihuana. Como es legal, el Estado uruguayo estableció un mercado que dice que cada persona que se inscriba en un registro de usuarios de marihuana tiene derecho a comprar X cantidad de marihuana al mes. ¿Bien? Lo que dicen es, no te meto más preso por esto. Ahora, ¿deja a la deriva a los usuarios de droga? No. Lo que dice es, cuando vos agotaste esta cantidad y vas por más, el sistema de salud prende una alerta y dice, ojo, este consumo puede ser problemático. Claro. Pero la alerta la prende el sistema de salud, no dice vaya preso. ¿Bien? Entonces el sistema de salud se ocupa de esa persona para ver si el consumo está comprometiendo su salud. Si el consumo sigue siendo recreativo, dentro de la cantidad establecida, etcétera, etcétera, el Estado no mira nada. ¿Cuál es la ventaja de la legalización? Bueno, a ver, antes de la ventaja. Para poder legalizar una sustancia hay que tener un gran sistema de salud y una gran madurez social, ¿bien? Porque hoy la gente todavía mira con desdén a una persona que por un problema de adicción es atendida por el sistema público de salud. ¿Por qué el Estado tiene que gastar plata si él se droga porque quiere? Claro, pero no dicen, ¿por qué el Estado tiene que gastar plata en el diabético que come de más? Si comió de más porque quería. Y lo mismo el Estado gasta plata, pero nadie lo cuestiona. ¿Por qué? Porque hay un discurso que estigmatiza a los usuarios de drogas y a las sustancias. Es la única afección de salud donde las personas son obligadas a hacer un tratamiento. ¿Bien? No tenés la presión alta y todos los días le pones sal a la comida, nadie te denuncia por eso. Y muere más gente por eso. Muere más gente por eso, por sobredosis. ¿Bien? Entonces, se necesita mucho para pensar en que una sustancia esté legalizada. Personalmente creo que en el país, y en Tucumán en particular, estamos lejos de eso. Sin embargo, es importante que avancemos hacia la despenalización, ¿sí? Porque eso también empieza a romper la estigmatización que hay sobre los usuarios de drogas. Y las personas que son estigmatizadas y tienen un problema de salud no van a... que nadie va a ir a tocar la puerta del servicio de salud si lo van a maltratar o cree que lo van a meter preso. Entonces el problema de salud no se soluciona. ¿Bien? Esa es. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. El camino sería ir por la despenalización. El tema de la oferta y demanda de la despenalización. ¿Cómo? ¿Qué impacto tiene? Bueno, yo les recomiendo, no lo he puesto ahí, les recomiendo un libro que se llama Un mundo con drogas, de Emilio Ruchanqui. Emilio Ruchanqui es
una investigación en varios lugares del mundo, Holanda, Suiza, Bolivia, Uruguay, miro para allá porque ahí lo tengo en el libro, donde se han establecido regulaciones diferentes a la penalización, ¿bien? Donde hay un marco normativo distinto a meter preso a las personas que usan drogas. Como el Estado trata a esas personas. Está demostrado que la demanda no crece por la despenalización. Nosotros con Lucas teníamos un gran profesor que lamentablemente ya no está con nosotros, licenciado Fernando Parolo, si alguno estudia psicología sabrá de quién hablo, que él siempre decía, no es adicto el que quiere, sino el que puede. Las personas que llegan a la instancia de la adicción o de un consumo problemático, lo hacen porque tienen un conjunto de condiciones, ¿bien? Que desembocan en eso. Nadie es adicto por usar una vez una sustancia ilegal. Ilegal tampoco. Existen otros factores. No sé si lo han llegado a ver en algún momento, digamos, con alguien, pero existen los factores que son desencadenantes, existen los factores que son antecedentes, existen los factores que son condicionantes. El contexto condiciona a una persona, ¿sí? Puedo tener factores genéticos que me condicionen. Y puedo tener un suceso desencadenante en mi vida, que se muera un familiar, que me divorcie, que pierda el trabajo. El consumo problemático tiene múltiples causas, entonces suponer que los consumos problemáticos van a aumentar por el hecho de que exista más oferta, digamos, es falso. Y además de que terminaría como por un negocio, también tendrías menos riesgos en el consumo. Porque si yo estoy autorizado a vender una sustancia, tengo que responder por lo que vendo. ¿Sí? Así como vendo shampoo, y si el shampoo me deja feo el pelo, la gente empieza a decir, está loco, le compré un shampoo a la Carolina y se me cayó el pelo, un desastre, no le compres más, y si me agarra alguna enfermedad, va a venir alguien y le va a hacer juicio, y decir, le quiero hacer juicio a Carolina porque el shampoo que ella me ha vendido me dejó calva, y yo voy a tener que salir a responder, si sí, es verdad, yo estaba autorizada para vender shampoo, y Benja se quedó pelado, culpa mía, lo indemnizo. Si yo hoy, en la ilegalidad, te vendo a vos una sustancia ilegalmente, y vos te morís, ¿quién responde por eso? El caso más palpable de esto son las drogas sintéticas, que cambian tan rápidamente que la gente ni sabe lo que consume. Si eso estuviera legalizado, repito, no creo que tengamos las condiciones, pero supongamos, si eso estuviera legalizado, vos en las grandes fiestas electrónicas, que son los contextos de nocturnidad y fiesta donde ese tipo de drogas se consumen, podrías tener una cabina que controle qué es lo que estés tomando y alguien experto con conocimiento científico te diga, capo, no tomes esto porque te vas a morir. Para lo cual no necesitas 18 fiestas y 20 pastillas, necesitas una para morirte. Entonces, ¿qué salva más vida? ¿Qué salva más vida si evidentemente o efectivamente y honestamente nos queremos ocupar de la salud de las personas? Eso salva más vida. Porque esa persona ya decidió consumir. Va a consumir igual. Va a consumir igual. ¿Bien? Entonces, si lo mismo va a consumir, no lo metas preso por consumir para que cuando necesite ayuda tenga donde pedirla, y ya que va a consumir, que realice ese consumo con los menores riesgos posibles. Y no solamente eso pasa con sustancias ilegales. Digamos, el PUNA tiene una campaña, por ejemplo, de Activa tu Control. Es una campaña de reducción de daños, supongo que ya la conocen. Somos un grupo de amigos, vamos a bailar, uno de nosotros no tome. Uno de nosotros no tome. Y si yo he tomado más, que además es muy común en las mujeres, voy a tener un lugar donde recuperarme, ¿sí? Con intimidad, con que mi amiga me esté asistiendo, o mi amigo, si soy varón, digamos. Pero bueno, hay otras circunstancias que tienen que ver con el género, con el abuso del alcohol a las que me expone. Yo lo mismo iba a tomar. Lo mismo iba a tomar. Entonces, eduquemos a los adolescentes, sobre todo, que consumen excesivamente alcohol,
cómo consumir alcohol sin excesos, sin que terminen en una ambulancia la primera noche que se le ocurre salir porque creen que hay que tomar hasta morir. Pero bueno, cuando uno habla de estas cosas, no ustedes, obviamente, porque por algo están sentados acá preocupados por esta problemática, la gente cree que uno está diciendo que hay que fomentar el consumo, ¿no? Porque el consumo existe igual. Y por otro lado, también hay discursos muy maliciosos donde creen que lo que uno está diciendo es que a partir del consumo de una sustancia empieza una cadena de impunidad. Y salen ejemplos absurdos como, ah, claro, pero va y toma y después va y mata a alguien. Y bueno, que vaya preso por matar a alguien. Si yo no te digo que no. Yo no quiero el consumo de la sustancia como carné de impunidad para cometer 18 delitos más. Lo que quiero es que una persona ejerza responsablemente su autonomía y su derecho a determinar su vida, y si esa determinación incluye consumir una sustancia psicoactiva, lo haga sin riesgos y no sea señalado por el conjunto social por haber decidido consumir una sustancia psicoactiva. Es todo lo que digo. Y el límite para eso es que no le produzca daño a otro. Nada más. Ah, pero ¿y el daño que se hace? Y bueno, hay gente que se hace daño con otras cosas. Aprendamos a no suponer que hay conductas que son más dañinas que otras o que podemos juzgar la vida de una persona porque hemos instalado que son más peligrosas que otras. Diría Calabrese, no es más peligroso que tirarse en parapente. Y nadie prohíbe el parapente. Por ejemplo. O hacer picadas. ¿Qué sé yo? Eso. Bueno, no los molesto más, ya estamos en horario, ¿no, Lucas? Estamos en horario, pero está interesante. Está interesante, bueno. Claro. No tengo problema, así que si alguien tiene alguna otra pregunta, les agradezco las palabras que están escribiendo, así que, Ya hay programa, Caro, justo de esto, lo que vos estabas mencionando, no sé si por decirlo, en sociedades más maduras, en Barcelona existe el control en fiestas electrónicas, en Suiza también, el control de las drogas que uno consume, y aquí en Argentina, bueno, seguramente el PAF, un cachetazo al mal viaje, es un programa también que tiene con reducción de daños que se está instaurando aquí de Asociación Civil Intercambio, que creo que hace un gran trabajo. Bueno, para mí, Intercambios, que tiene todo su material además disponible en la web, lo pueden buscar, es como un gran ejemplo de cómo instalar otra mirada sobre los consumos. Además, ellos son gente que trabajan hace muchísimos años. El trabajo más fuerte empezó cuando se inicia la epidemia del HIV, donde repartían jeringas, se metían en lugares donde no se metía nadie, y tienen de verdad una mirada muy abierta, muy empática sobre los consumidores, pero estudiada, ¿no? No una empatía de ay, pobre, digamos, sino de comprender, de entender el fenómeno, de saber hasta dónde avanzar sobre las personas, y que ahí pueden encontrar muchas campañas como qué es lo que hacen, tienen libros disponibles, la verdad que sí. Y en otros países sí, hay cosas muchísimo más avanzadas. Bueno, aquí nosotros no tenemos heroína, pero por ejemplo en Suiza, si no me equivoco, existen las salas de consumo, donde las personas, muchas de ellas en situaciones vulnerables o en situación de calle, pueden ir a consumir su heroína. ¿Qué les asegura eso? Que, por ejemplo, si ya están muy maltratados, tienen un médico, si no tienen jeringa, tienen una jeringa disponible, en situaciones más extremas tienen un plato de comida, un lugar donde darse una ducha caliente, y no son lugares anárquicos, ¿no? O sea, no sé, que uno entra y hace lo que quiere porque, vengo a consumir y acá hago lo que yo quiero. Tienen un montón de normas, un montón de pautas, pero lo que garantizan es un contexto de salud y seguridad para que las personas consuman. A las trabajadoras sexuales les dan preservativos, o sea, les revisan las heridas porque hay gente que se inyecta, entonces si ven que algo viene mal,
los derivan al sistema de salud. Entonces, es un problema que no estigmatiza. Y después España tiene el famoso Doctora. Sí. Sí, una preguntita. Me encanta cómo planteas la situación de esto de la legalización y la despenalización, es muy interesante, pero yo siempre digo, como sociedad y como país no estamos preparados porque mi idea es cómo trabajamos eso como sociedad. Yo soy docente, trabajo con jóvenes. ¿Cómo trabajo la educación para que podamos se pueda hacer uso de todo? Porque acá, como vos decías, el alcohol es uno de los grandes problemas que tenemos, que no hay responsabilidad, no hay límite. Si te ponen una ley que no podés vender bebidas alcohólicas para menores, lo mismo lo venden. Si te dicen que en un lugar no se puede beber bebidas alcohólicas, lo mismo la venden. O sea, ¿cómo hacemos como país, como sociedad, para asumir una responsabilidad si no estamos preparados? Ni hablar de la salud, ¿no? O sea, yo vivo en Metán, acá. Si un chico tiene un brote psicótico por consumo, no tenés qué hacer. ¿Me entendés? No, o sea, el chico está, corre riesgo su vida, corre el riesgo de los demás. No tenés psiquiatra, no tenés psicólogo, el hospital no te lo quiere recibir. Si vas a la policía para que lo detengan, por lo menos hasta que le pase, no tenés cómo. Entonces, ese también, viste, es complicado el tema porque vos lo que decías es ideal, ¿no? Porque cada persona tiene derecho a elegir lo que quiere para su vida, pero teniendo situaciones adecuadas para determinadas situaciones, ¿viste? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo trabajamos? Porque para mí es un problema de la sociedad, no es un problema del Estado, es un problema social. Que para mí tenemos que trabajar sobre eso, ¿sí? Y no sé, ¿qué? Mira, primero me parece que uno tiene que pensar cuál es su campo inmediato de acción, porque también nos pasa que esperando que la sociedad cambie o el Estado cambie, no veo o no logro registrar en el día a día cuáles son las pequeñas acciones que yo puedo hacer para transformar, aunque sea, la vida de esos adolescentes con los que vos trabajás, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, en el caso concreto del docente, primero comprender el fenómeno de los consumos problemáticos. Acá estoy leyendo, rever prejuicios sobre los consumos. ¿Bien? Y empezar a generar espacios que alojen para que sirvan de contención independientemente del problema que ese adolescente tenga. ¿Bien? Uno de los grandes problemas que tienen los adolescentes hoy es la falta de un adulto referente, de un adulto que me pueda servir de norte, que me pueda servir de ejemplo, que me pueda servir de contención, donde yo pueda ir a decir, a mí me pasa tal cosa, y esa tal cosa puede ser consumir o puede ser otra, digamos, puede ser otra, puede ser que es víctima de abuso, puede ser que es víctima de bullying, puede ser que le gusta a la compañera y no sabe cómo decirlo, puede ser que es homosexual y no sabe cómo enfrentarlo, pueden ser mil cosas, digamos, no todo tiene que estar asociado a problemáticas que afecten la salud. Ahora, lo que tiene que poder hacer es encontrar un lugar donde hacer pie y confiar, donde tener un adulto que lo mire sin juzgarlo. Esa es tu tarea inmediata, desde mi opinión. No soy una guía de consejo, ni soy quien, digamos. Pero, y respecto a lo otro, bueno, vos estás en Metam, pero quizás estés al tanto, por ejemplo, de lo que pasa en Tucumán, lo que ha pasado en la última semana, que hemos tenido un caso de justicia por mano propia después del violación y asesinato de una niña de 9 años. Yo no me puedo quedar esperando que cambie el Estado.
pero tampoco puedo decir que el Estado no es responsable. Pero claramente en Tucumán no hay ley. Y no hay ley porque no hay ejemplaridad, digamos. Entonces, primero, buscar dónde reclamar. Si yo estoy en Metán y no tengo a alguien que atienda una persona que tiene un padecimiento de salud mental, tengo que reclamar eso. ¿Bien? Y tengo que no permitir que ese padecimiento de salud mental no sea atendido porque lo que hay en el medio es un consumo. ¿Bien? Como primera medida. Hay que reclamar. Hay que reclamar. Hay que exigir. Y los docentes son grandes agentes transformadores. Hay que exigir. Pero en el día a día lo que puedo hacer es cuidar mi metro cuadrado, pero no mi metro cuadrado en un sentido egoísta. Lo que estamos haciendo nosotros acá es transformador. ¿Bien? Yo lo primero que les he dicho a ustedes es, a mí no me interesa que ustedes sepan una ley. A mí no me interesan. Yo no me sé leyes de memoria. Pero a mí me interesa que cuando terminemos, ustedes puedan pensar cuáles son los propios prejuicios que ustedes tienen o que hayan podido comprender cuando alguien dice que las drogas tienen que estar prohibidas, qué es lo que está defendiendo. Ustedes eligen, yo no les estoy diciendo ni siquiera en qué lugar pararse, les digo en qué lugar me paro yo, porque siento que tengo la honestidad de decírselo. Y el desafío para mí es que ustedes puedan reproducir un discurso que sea transformador y que tenga fundamento. Y que si mañana ustedes quieren salir a decir que las drogas tienen que estar prohibidas, son dueños de decirlo, pero sepan de qué están hablando, qué están defendiendo y qué están sosteniendo con eso. Y si eligen pararse en un discurso que defienda los derechos humanos, también sepan qué están diciendo. Y mañana convenzan, entre comillas, a otro y reproduzcan otro. Y si son docentes, lleven ese respeto por los derechos del otro a su práctica. Y si son psicólogos, y si son estudiantes, a donde fuera que vayan. ¿Bien? Y cuando estén en un campo de acción como preventores comunitarios, vean al que consume desde esa mirada. Ese es mi desafío, no si saben la ley o no. A mí no me interesa eso. La ley la googleás, la lees, la aprendés. Me matarían en la Facultad de Derecho si digo eso. Pero quiero decir, para lo que ustedes se proponen hacer, que es prevenir y trabajar en la comunidad, es suficiente eso. Cuando uno suelta una idea, ¿qué está sosteniendo? ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Porque las palabras tienen peso. ¿Bien? Eso es lo que a mí me importa, y que se queden pensando en algo. Y que vos hoy, Carla, estés pensando, como lo acabas de decir, aunque no sepas qué, que algo tenés que hacer cuando un chico en Metán no es atendido porque tiene un brote psicótico. Eso es lo valioso, ya te llevas, algo te llevas. Y te llevas que algo tenés que hacer porque has comprendido que ese chico tiene derecho, consuma lo que consuma. Y que no puede ser juzgado por eso. Para eso estamos. Lucas, usted me dirá. Sí, estamos con la hora. En realidad el Zoom se corta automáticamente. No, quedan 12 minutos. Pero creo que sí es estaba pensando qué aportar, pero en realidad creo que no hay nada que aportar, pero sí eso es muy importante, el hecho de antes que dar el paso afuera es siempre como medir las palabras que uno utiliza. O sea, yo tengo 30 años y desde toda mi vida me he criado empapado en un discurso del drogadicto, el criminal, de todo esto que venimos hablando. Y es muy normal que uno reproduzca prejuicios a la hora de comunicarse. O sea, en cualquier momento. Por ejemplo, justo quería comentarle, Carla, terminamos la clase y decíamos, el alcohol es nuestro gran problema. Volvemos a eso, a la demonización de la sustancia, como el alcohol es el problema. Y eso no está mal, digamos. Lo importante es tomar siempre una conciencia del propio prejuicio que tienen, porque es inevitable que nosotros terminemos una clase o terminemos un curso o salgamos ya a la calle con un discurso totalmente modificado. No va a pasar todo el tiempo que nosotros vamos a reproducir un prejuicio porque es más fuerte que una clase, es más fuerte, pero seamos capaces de tomar conciencia en esto y, como decía vos, Caro, el conocer el poder que tiene la palabra.
el poder que tiene el expresarse bien, el reproducirlo, eso va instaurando cosas que luego se van a cristalizar en el discurso y que luego se van a cristalizar en la forma de pensar, el poder de las representaciones. Pero creo que, no sé si algún compañero quiere aportar algo. Para mí, siempre, Profe. Caro, es un placer escucharte. Ahí Anaí quiere Era comentar algo. Quería decir que capaz que le entendí a Carla cuando expresó por el hecho de que yo también estaba posicionada hace mucho en esto, de que no somos una sociedad preparada para los cambios, pero a medida que uno va avanzando, te das cuenta que convivís constantemente con el malestar y con estas situaciones emergentes, y que hay países de primer mundo que no son de primer mundo por lo que hagan, sino porque se ocupan. Y pasé a analizar hace mucho con el profesor Parolo en la facultad, y tomaba el caso de Canadá, que desde 2003 tiene sitios legalizados con licencia, donde hacen abordaje a todas estas personas que consumen, en el sentido también de que hay un cuidado de su salud y también del orden público. Y podemos decir, sí, se concentra en esas personas, pero Canadá, viéndolo no tan solo como la atención a estas personas, sino también como un país conocido por el sistema de seguridad y economía estable, que es lo que ha dado esta situación de estas licencias, de que trabajen una cantidad de profesionales abordando y dando también lugar al campo de trabajo también, para dar lugar a las atenciones que se debe tener a la comunidad, porque todo lo que sucede hoy en día es cuestión de comportamiento. Y nuestra ideología, si no cambiamos en este momento, va a abocarse a estos comportamientos que siguen apoyando a todo este sistema, a este sistema que va a seguir produciendo malestar en todos nosotros. Hay una esperanza de que sí podamos cambiar y que nosotros seamos de alguna manera productores de dispositivos de cambio. Y está bueno lo que planteó ella, lo que sucede en Metán. Y bueno, hay que hacer conexiones y ser uno el que produce el cambio. Muchas veces esperamos del otro, y cuando esperamos del otro no nos movemos, y no movernos nos produce dolor, daño, y también mucha impotencia, ¿no? Y si desde algún lugar podemos conectarnos y podemos ayudarnos, más que bienvenido sea, y que el conocimiento sea para obrar en acción siempre. Desde ya, gracias, profesora, y gracias, profe, también por darnos estos espacios. A ustedes, yo les agradezco que se hayan quedado y que hayan escuchado, y que, nada, ha sido un lindo espacio de intercambio, así que la agradecida soy yo. Bueno, Estamos en la hora. Después, bueno, va a estar disponible la diapositiva, bibliografía de esto, y quizá, Caro, podemos compartir también de estos programas que tenemos conocimiento, por si alguien quiere. Esto ya no es propio del curso, pero por si alguien nos moviliza la curiosidad o el deseo de seguir, de pasar esta barrera de aprendizaje, vamos a compartir esa información también. dale, perfecto, me parece bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Caro, y muchas gracias a todos los que han participado en este nuevo encuentro y a esta hora. Así que, bueno, lo estamos viendo, y cualquier consulta saben que pueden contar con nosotros. Así es. Y lo que necesiten de mí, a través de Luca, me contactan. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos. Chao, Lucas. Muchas gracias. Hace mucho que no te veo. Chao, chao.